Ahora funciona así. No quiero perder el tiempo en cosas que ustedes de sobra saben, pero me gusta metodológicamente el definir términos para que no haya una especie de nebulosidad en lo que yo digo, sino que desde el primer momento sepamos claramente qué quiere decir cada uno de los términos básicos. ¿Qué significa ciencia? ¿Qué significa razón? ¿Y qué significa fe? Ciencia, en el sentido en que hoy utilizamos la palabra, se refiere al estudio del comportamiento de la materia que puede ser comprobado por una medida experimental. Solo eso. De modo que si yo afirmo como científico algo que jamás puede comprobarse con un experimento, me dirán que estoy haciendo ciencia ficción. La ciencia exige que en principio, a lo mejor a uno le faltan los recursos o los aparatos en el momento adecuado, pero que en principio lo que se afirma como algo científico tiene que ser comprobable en un experimento. Con ese criterio ya pueden ustedes darse cuenta inmediatamente de que hablar de otros universos, que está muy de moda, es pura ciencia ficción. Porque otro universo, por definición, no es parte del universo que conocemos. Por lo tanto, no podemos decir nada de ellos. Y es perder el tiempo hablar de otros universos. Lo mismo podríamos decir de otras afirmaciones de que todo ocurre porque la mecánica cuántica permite que ocurra, pero no puede detectarse lo que ocurre fuera del ambiente de nuestro universo experimentalmente verificable. Pues entonces también eso es ciencia ficción. La ciencia exige la posibilidad de comprobación experimental, si no, no es ciencia. Por otra parte, la razón debe ir más allá de lo que puede comprobarse en un experimento. Uno puede decir que el trabajo intelectual humano trata de tres preguntas que se pueden formular en términos muy sencillos: el qué, el por qué y el para qué de lo que conocemos. El qué es la descripción de la realidad, y ahí es donde la ciencia tiene que dar los datos. Observamos, experimentamos, medimos y entonces tenemos una descripción que se ajusta a la realidad, y en ese sentido es indiscutible, porque el ajustarse a lo que las cosas son es lo que define el concepto de verdad. La ciencia tiene que basarse en datos que corresponden a la realidad y por lo tanto que no son discutibles. Una vez que uno tiene una colección de datos, entonces debe intentar establecer relaciones mutuas entre ellos. Una simple colección de datos no es ciencia. La ciencia tiene que encontrar relaciones mutuas que explican el porqué de esos hechos que se observan. Y en cuanto es ciencia, propone explicaciones que comienzan siendo hipótesis, que una vez tras otra tienen que pasar el modo de comprobarlas, de ver si esas hipótesis predicen hechos que se observan, están de acuerdo con ellas o al revés. Entonces vamos encontrando los porqués. ¿Por qué ocurre esto?
Y podemos decir, por ejemplo, hoy, que toda la ciencia de la materia nos dice que cuanto ocurre en el ámbito material se debe a 4 fuerzas, y solo a 4. 2 de largo alcance, la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética, y 2 de corto alcance, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. De modo que el mismo concepto de materia, hoy día puede decirse, se expresa por su actividad. Materia es todo y solo aquello que puede actuar o ser afectado por lo menos por una de estas 4 fuerzas. Si hay una realidad que no puede explicarse en términos de esas 4 fuerzas, entonces tenemos que decir que no puede deberse a la materia. ¿Existe ese tipo de realidad? Sí. El pensamiento humano. Ninguna de esas 4 fuerzas puede explicar mi deseo de conocer, ni el gusto de conocer algo, ni dar razón de lo que conozco. Por lo tanto, tengo que admitir que esas 4 fuerzas que describen y definen a la materia no abarcan toda mi experiencia. Y eso me da una razón lógica para decir que hay algo más allá de la materia. Eso es un argumento que no tiene vuelta de hoja. Una vez que tenemos ya entonces la idea de la razón buscando explicaciones, podemos ver cómo conocemos, y primero en el ámbito de lo natural, casi todo lo que conocemos lo conocemos por transmisión cultural. Dicho de una manera más elemental, lo conocemos porque nos lo han dicho. Y eso que es fe humana es la fuente casi total de cuanto conozco. Apenas hay una idea que puedo decir fue original, totalmente original mía. Se cuenta que en una ocasión alguien que se encontró con Einstein le preguntó cómo trabajaba. Y Einstein, pues como sin saber por dónde salir, dijo, pues yo salgo a dar un paseo. Y dice, sí, y usted llevará un blog, ¿verdad? Y cuando tiene una nueva idea la escribe. Y Einstein dijo, oh no. Dice, ¿no hace usted eso? Dice, ¿qué va? Una nueva idea es algo rarísimo. Pues bien, si eso lo podía decir Einstein, lo podemos decir todos muchísimo más. Una nueva idea es algo rarísimo. Casi todo lo que conocemos, lo conocemos por transmisión en fe humana y tal vez uno puede decir que logra establecer una nueva relación entre datos, pero no es fácil que tenga uno una nueva idea totalmente original. No. Bien, tenemos entonces el modo de conocer por la razón y la fe que permite nuestro desarrollo cultural y que nos da la satisfacción de comprender. Cuando te encontramos las razones suficientes para algo, entonces tenemos esa satisfacción que comprendemos aquello de que estamos hablando. La fe típicamente se entiende como referida no al modo de conocer que ya he indicado, transmisión cultural humana, sino también como referida a un nuevo nivel de existencia que va más allá de nuestra experiencia diaria y de nuestra comprobación científica. Esa es la fe acerca de realidades de otro orden que llamamos sobrenatural. Pero esa fe también tiene que transmitirse por medios humanos. No es por una revelación
privada a cada uno de nosotros por lo que tenemos fe, sino por una transmisión por medios humanos, pero basada en una revelación primitiva que, en el caso naturalmente de nuestra fe cristiana, es la existencia y predicación de Cristo mismo y luego de sus apóstoles. Esa fe es de suponer, lógicamente, no va a suplir nuestro trabajo científico. Cuando alguien me dice que ha tenido una revelación que le dice cuál es la temperatura del cielo, pues me río. No va a haber ninguna revelación sobrenatural para decirle a uno una cosa que primero es una tontería, pero segundo, que si no la fuese sería un dato de ciencia. La fe sobrenatural no va a suplir mi trabajo científico. Solamente me hablará de realidades que van más allá de los datos científicos, que pueden ponerse en una palabra, nos hablará del sentido de la vida, de por qué el hombre existe, para qué existe y cuál es el modo de conseguir ese fin. Pero no me va a suplir el trabajo científico que debo hacer yo. Por tanto, tenemos que juntar tres modos de conocer: ciencia, datos, razón, que busca razones de que las cosas ocurran como ocurren, y fe, que completa nuestro trabajo personal, primero con conocimiento recibido de otros en transmisión cultural y finalmente también dando una respuesta a la pregunta de si tiene o no tiene sentido la vida humana. Ahí es donde encontramos pues los tres niveles que hay que aplicar a las preguntas más importantes de todas. La primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Así lo dice uno de los grandes físicos modernos, John Archibald Wheeler. Esa es la pregunta más importante de todas y tiene que tener una respuesta. Y no solamente por qué hay algo en lugar de nada, sino por qué lo que hay tiene las propiedades que tiene y no otras. Y esto se basa en la idea muy lógica de que aquello que puede ser de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que de hecho sea de una manera concreta y no de otra posible. Y este razonamiento es el que lleva precisamente a lo que se llama el principio antrópico. Las propiedades del universo tienen un ajuste finísimo que cuando se calcula el efecto de modificarlas de alguna manera no pueril, llevan una y otra vez a la consecuencia de que la existencia de la vida inteligente humana no sería posible. Por tanto, se llega así a la inferencia de que el universo desde el primer momento tiene un ajuste extrínseco que apunta a que sea posible nuestra existencia. Esto, el principio antrópico, sepan que no lo han propuesto filósofos ni teólogos, lo han propuesto físicos, lo han propuesto científicos. Y yo tengo un libro así de gordo sobre el principio antrópico cosmológico escrito por científicos. Entonces, ven ustedes cómo el modo de razonar nos lleva desde los datos meramente cuantitativos de la experiencia a preguntas que van de la física a la metafísica y finalmente incluso se puede decir a la teología. Y eso es aplicable a la pregunta del origen del universo y al origen del ser humano.